en esta sesión. Nada, repito el saludo, muchas gracias a quienes ya están conectados. Hoy, como ustedes conocen, estamos ya avanzando en los contenidos de la segunda unidad. Tuvimos la videoconferencia de Joseph el día lunes y esta videoconferencia de alguna manera da continuidad a estos elementos que habíamos discutido con José María el lunes, que de alguna forma él también los había sugerido en términos generales y que ahora gracias a la presencia de Rosa María Fernández, vamos a profundizar revisando el caso del plan de uso y gestión de suelo de la ciudad de Puerto Viejo en la provincia de Manabí. La dinámica es igual, vamos a tener un espacio en el cual Rosa hará la presentación, un PowerPoint. Estarán abiertos, digamos, el foro, el chat, para que ustedes, si es que gustan, mientras va haciendo la presentación Rosa, pueden ir planteando sus inquietudes, preguntas, comentarios. Yo estaré atento a eso y luego al final trataré de transmitir esas inquietudes a Rosa. O al final de la presentación de Rosa también podemos abrir los micrófonos y tomar algunas preguntas, inquietudes o comentarios en términos generales. Al igual que la semana anterior, dado que hay un cambio de horario, intentaremos que la sesión se cierre máximo en un lapso de 2 horas para que no sea demasiado tarde para Rosa. Intentaremos que eso sea así. Y sin más largas a esto, más bien paso directamente a hacer una rápida presentación de Rosa que nos acompaña hoy y le doy la palabra para que pueda iniciar su presentación. Rosa es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Madrid, un máster en Ciudad y Urbanismo por la Universidad Abierta de Cataluña. Del 2018 al 2013, del 2013 al 2018, para la cooperación española, coordinó en Ecuador el planeamiento y la gestión de proyectos urbanos integrales en áreas marginales de Quito y Puerto Viejo. Y del 2014 al 2019 trabajó en la administración municipal de Puerto Viejo. Después del terremoto del 16 de abril en el 2016, dirigió la formulación y redacción del plan de uso y gestión de suelo de ese cantón. Por tanto, conoce muy de cerca esa experiencia y es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos hoy y te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rubén, y un saludo a todos. Muy afectuoso y bueno, depende de mí el que podamos llegar a tiempo, así que voy a empezar directamente. Comparto la pantalla. Uy, comparto la pantalla, pero no está al inicio. Ya está. Entonces, ¿qué les vamos a contar? Pues bueno, pues el plan de uso y gestión de suelo de Puerto Viejo, del Cantón Puerto Viejo, en el que tuve el gusto de participar junto a la asesoría y asistencia técnica de la Cátedra UNESCO. Se oye bien, ¿verdad? ¿Hay cualquier cosa? Vale. Sí, se escucha bien, te escuchamos bien. Y entonces, bueno, pues la idea, el enfoque con el que voy a contar, no voy a ir mapa por mapa ni con todos los artículos de la ley, de lo que fueron las normas urbanísticas, sino quiero poner en valor cuáles han sido los contenidos más relevantes y aquellos aspectos que permiten ejemplificar los contenidos y metodología para la formulación de un PUCS en Ecuador a partir de la charla que dio el lunes pasado José María Llop de la Cátedra UNESCO. Me van a disculpar porque tengo la voz un poco tomada, espero que no sea COVID. Estas son las cuatro partes de la presentación, una breve introducción pasando por el contexto de una manera rápida para llegar pronto a la sustancia. Presentaré en la introducción lo que es el plan de uso y gestión de suelo como instrumento de planificación. Luego el 2 y 3 serán los dos principales componentes en los que se estructura el PUS, siempre de acuerdo a la ley del suelo. Por un lado el estructurante y por otro lo urbanístico. Y como cuarto punto, quiero mostrar brevemente cuáles son, a partir de los instrumentos de gestión, cómo puede calcularse, estimarse la generación de recursos por parte del plan. Bueno, pues Puerto Viejo es la capital de la provincia de Manabí, tiene 7 parroquias rurales y una cabecera, con 9 parroquias urbanas. En esta parte anaranjada es la cabecera. Tiene una parte de costa, una de las parroquias rurales es costera, que es la parroquia de Crucita, una superficie de 957 kilómetros cuadrados,
y unos 300.000 habitantes, 297.530, ahora estarán por los 300.000. La principal actividad, aparte de la administrativa, por ser la capital, es la agroproducción, que es agroproducción, no, es la producción agrícola, y el potencial de desarrollo que tiene es lo agroproductivo, donde ya se han dado pasos importantes al respecto, no solamente recogidos en el plan, sino de impulso de iniciativas. Es una ciudad de baja densidad. Se fundó el 12 de marzo de 1535, la independencia fue en 1820, y bueno, pues ha sido cuna de la cultura manabita, ciudad de reales tamarindos fue su fundación, y bueno, pues tiene una historia bonita, la verdad, la de Puerto Viejo, y es todo un descubrimiento descubrirla y participar de la vida de allí, la verdad. Bueno, pues ¿qué tiene? Se ubica en el valle fluvial de la cuenca del río Puerto Viejo, del río Grande que llaman, que es compartido por Santana y Rocafuerte hasta su desembocadura en la parroquia rural de Crucita, y bueno, aquí se ven las cadenas montañosas. Tiene estos dos recursos naturales muy potentes en los que se apoyó el plan para articular la ciudad con sus recursos naturales. La evolución de la huella urbana prácticamente se hace en el siglo XX, a partir de 1911. Desde su fundación se mantuvo con una trama de damero en el centro, y fue creciendo en una ciudad difusa, y merece la pena destacar este dato. 2,2 veces es lo que aumenta la población en los últimos 30 años respecto a lo que aumenta la superficie del suelo, el tamaño, en 4,5 veces. Entonces, se mantuvo durante toda su vida urbana la densidad en 80 habitantes por hectárea, y en los últimos 30 disminuyó 40. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente fue la aparición del ferrocarril, del aeropuerto y del vehículo motorizado. Algunas imágenes, tanto mapas como fotografías, respecto a las amenazas, a las multiamenazas en las que participa o que sufre Puerto Viejo. Una de ellas es la inundación del río, que tenemos por diversos motivos. Uno por el propio recurso natural que desborda el río, y otro por mala construcción de las infraestructuras, como son algunas carreteras que están mal drenadas, y eso pues ocasiona inundaciones también. Hay 1.200 viviendas que se encuentran en zona de riesgo. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que supone. También amenaza de deslizamiento en las colinas que circundan la ciudad que veíamos antes, con 3.300 viviendas en riesgo de deslizamiento. Algunas imágenes, procesos de relocalización que se han ido dando en los años anteriores del plan, y el 16 de abril del 2016 sufrimos el terremoto, y supuso pues un hito histórico, ¿no? Fue una toma de conciencia de qué estaba pasando. Ay, perdón. Una toma de conciencia respecto a que podíamos orientar, principalmente liderado por el alcalde Casanova, que se podía orientar el desarrollo de la ciudad con otra perspectiva más sostenible. Luego, como consecuencia del terremoto, se incorporó otro mapa de amenazas, que es la microzonificación sísmica, Y cuando apareció la ley del suelo, que fue aprobada en julio del 2016, pues digamos que fue como el detonante para poder poner sobre la mesa la posibilidad de construir el plan de uso y gestión de suelo, que, por cierto, para mi pena, no está todavía aprobado. Fuimos uno de los primeros cantones en promoverlo y en iniciarlo, y no llego a entender por qué están todavía discutiéndolo. Bueno, ¿en qué consiste el instrumento? Pues bueno, se hace a partir de la ley del suelo, y digamos que desarrolla los contenidos de la ley sin contradecirlos, y está compuesto por una propuesta de ordenación, una serie de mapas. Pues me parece que son al final como unos 60 mapas, no llego a contarlos todos. Si les interesa podemos incluso pasarles que es algo que falta en la presentación, y disculparán, el listado de los mapas, que es un índice de lo que supuso el plan, ¿no? A lo mejor puede resultar, no sé, pues para otros cantones como ejemplo, ¿no? Y luego tiene las normas
las normas legales para su cumplimiento. Es decir, tiene una propuesta con 12 años de vigencia y unas normas que permiten hacer la regulación de la ocupación y del uso de la gestión del suelo. Se hizo sobre una base científica apoyada por la UNESCO, como les decía antes, y también el Instituto Marron de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York. Se incorpora el plan dentro de todo el instrumental que había de planificación territorial en Portoviejo, permitió ordenar todo lo que había desde los planes como el PDOT hasta las consultorías sueltas. Fue una ocasión para poner en valor lo que se había generado en la ciudad de Portoviejo, tanto como instrumentos de plan como normativos. Y se posiciona como un instrumento de carácter estratégico y que articula las políticas del plan de desarrollo y permite materializarlas y aterrizarlas a una escala local de barrio, que vamos a ver ahora cómo lo hicimos. ¿Cómo materializa? Pues bueno, hay un modelo territorial que se refleja en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con unos objetivos que el Plan de Uso y Gestión contribuyó a medir. Por ejemplo, solvencia territorial fue uno de los principales que ayuda a medir, incrementar la cobertura de equipamientos e infraestructuras. No me detengo en leerlos, ahí se los dejo, pero solamente decirles que el Plan de Uso y Gestión del Suelo contribuyó a poner objetivos y metas concretas y medibles. Y al mismo tiempo había unos objetivos estratégicos de la ciudad de Portoviejo como tal, como valores urbanos, ¿no? Crear una ciudad, mantener la ciudad a la escala humana que tiene y poniendo en valor todo el patrimonio de los recursos naturales, que es una ciudad verde, accesible, activa y próspera y diversa e inclusiva. Entonces, ¿qué hace el Plan de Uso y Gestión del Suelo? Propone un modelo de uso y gestión del suelo y pusimos mucho énfasis en la función social y ambiental de la propiedad, que es un principio rector que está incorporado en la ley del suelo. Y quiero leerles, porque va a ser como la base, que luego intentaré repetir en la presentación, quiero leerles estos principios rectores. ¿En qué consiste? Consiste que la propiedad del suelo es privada, pero supeditada a un bien que es común, colectivo. Entonces, ¿en qué se concreta? En que el propietario debe realizar, o sea, la comunidad debe participar en las obras de urbanización y edificación, destinar los predios al uso previsto en el plan, es decir, la posibilidad de edificar y con determinados usos la va a dar el plan, el derecho de la sociedad que tiene de participar en beneficios que produce la planificación urbanística como una función pública, que pueda controlarse las prácticas especulativas, es decir, un uso responsable también de la construcción de la ciudad, que se pueda facilitar el acceso al suelo y la conservación de lo que hay existente. Esa es una responsabilidad de todos y que está enmarcada en la ley. Bueno, el componente estructurante tiene dos partes. Yo me quiero centrar en el plano base urbano, porque me parece que es muy interesante que comprendan el concepto de lo que son los sistemas urbanos como una herramienta, un instrumento para hacer plan y que puede ser escalable tanto a la escala cantonal, como ahora veremos, y como a escalas más locales. Vale. Este modelo de ocupación del uso y de la ocupación y del uso del suelo se hizo en base a 4 fines fundamentales, que son los que persiguen sobre todo los elementos estructurantes del plan. Es decir, estructurantes, ¿por qué? Porque no van a cambiar en 12 años. Entonces, todas las delimitaciones, las zonificaciones y las propuestas de desarrollo que se hacen en el PUCS buscan frenar la tendencia de expansión difusa de la huella urbana y se apuesta por favorecer la compacidad urbana y la continuidad espacial. Todo esto lo vamos espero, o sea, fíjense ahí porque espero que lo vean materializado con la propuesta de ordenación. Se respeta el sistema ecológico, había una intención muy clara de poder reducir riesgos desde la planificación. Siempre la gestión de riesgos en Portoviejo se había centrado en la respuesta, en la mitigación, una vez que ha sucedido
que se ha despertado la amenaza, surge la emergencia, respondemos bien, estaban bastante organizados, pero había una forma de intervenir en el riesgo que era desde la prevención y la reducción con el plan y con el control que se deriva de él. Otro de las finalidades era reducir los costos derivados de una ineficiente urbanización, es decir, poder ir favoreciendo con la política del uso del suelo, favorecer que se vayan ocupando de manera, de acuerdo a las tendencias, siempre realista y viable, pero que se vayan ocupando las zonas de la ciudad que estaban vacantes antes de extenderse. Y siempre, como digo, de acuerdo a una tendencia. Y la cuarta finalidad era que los espacios públicos fueran de calidad, por tanto, este río, con todo el potencial que tiene, había como que recuperarlo, hay que mantenerlo, incorporarlo como corredores verdes dentro de la zona urbanizada de la ciudad. Ahora mismo la ciudad da la espalda al río y garantizar reservas de suelo para la vivienda de interés social. A ver, el esquema metodológico, bueno, aquí hay una serie de mapas que es lo que nos permitió a nosotros trabajar porque había unas bases de datos de información geográfica que, bueno, pues que nos resultó muy útil. Sin embargo, el enfoque por sistemas está al alcance de la mano, basta comprenderlo y poder dibujarlo con las herramientas que se tengan. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas, pues bueno, agrupa elementos que son comunes en un organismo complejo que en este caso es la ciudad. Los estudia por separado y luego los analiza y propone mejoras de manera integrada unos con otros. Entonces, permiten diferenciar, y esto es muy importante, permiten diferenciar el espacio lotizado que tiene un uso privado del espacio público. Entonces, los sistemas urbanos son los destinos del suelo que se hacen en la ordenación para finalidad pública, de uso público. Por ejemplo, si nos vamos aquí tenemos dos columnas, esta es la escala más cantonal y esta sería la escala urbana. Los principales sistemas son el de conectividad vial, el de equipamientos e infraestructura y el sistema verde. Además de un sistema de protección, pero básicamente son estos tres principales. El del sistema de protegido va asociado al verde, espacios libres y verdes, y se relacionan con lo que dice la ley del suelo de sistemas públicos de soporte. Digamos que los sistemas se distinguen en función de las escalas de trabajo. Aquí tenemos, por tanto, la urbana y aquí tenemos la cantonal, donde los sistemas pueden ser, o sea, son el sistema productivo y el sistema de protección. Y va articulado con el sistema de centralidades, con lo que está el espacio ocupado lotizado. Entonces, lo público y lo privado es lo que nos permite diferenciarlo a través de estos sistemas y su análisis superpuesto y de manera transversal estudiado con todas las amenazas posibles nos permiten deducir cuáles son las clases de suelo tanto en la escala urbana como en las clases de suelo rural. Perdón, es que me sale todo el tiempo como una barrita, no sé si a ustedes les sale también. Bueno, yo dejo de ver en un momento la pantalla, pero si ustedes no tienen problema, yo sigo. Sí, no, se ve claramente tu proyección, Rosa. Vale, pues ya está, perfecto. Entonces, hasta aquí sería, o sea, los sistemas están muy relacionados con la posibilidad o como herramienta para clasificar el suelo, tanto rural como urbano. Esta sería la estructura de lo que es el plan de gestión del suelo en su componente estructurante. De momento dejamos un poco borrosa el urbanístico, ahora llegamos. ¿Cuáles son las clases de suelo? Pues primero diferenciar urbano de rural y dentro del urbano está el consolidado o no consolidado. Bueno, esto entiendo que es teoría un poco, pero bueno, así también lo presentamos nosotros en el plan. El urbano y rural de protección, rural de expansión urbana, de extracción y de producción. Ahora los vamos a ver en el mapa. Y los instrumentos, como decía, es una manera de contarlo distinta. Los instrumentos que nos permitieron hacer esta clasificación del suelo fueron el análisis de los sistemas de la conectividad vial, las áreas verdes y libres, los equipamientos, el sistema multiamenazas y toda la infraestructura de servicios.
Bueno, vamos antes de llegar al plano base había dos partes, empezamos con los planos que representan la clasificación del suelo. Aquí vamos un poco siguiendo el esquema propuesto pues, por la ley, por su reglamento y también por la nota técnica que ha aparecido posteriormente a haber tenido la redacción. Dos cosas interesantes de hacer el ejercicio de clasificación del suelo. Y que pasa mucho, pasa también hemos hecho una asistencia técnica a 2 municipios y siempre sucede esta sorpresa. Nosotros tenemos aquí abajo a la derecha, podemos ver la división administrativa política del suelo en Portoviejo. Lo rosa corresponde a la delimitación de la parroquia urbana de Portoviejo, el cantón Portoviejo, cuál es la cabecera. Esto fue una cosa interesante, ¿dónde llega la cabecera? En lo que es la zona más urbana o más allá de lo que consideramos como urbano. Esto nos costó entenderlo y fue una ayuda muy interesante poder ver el potencial y las clases de suelo, ¿no? Y después, bueno, en gris se encuentran las áreas, las parroquias rurales. Ahora, si nos vamos a este mapa, empezamos a ver que el suelo urbano, que es, ahora no me acuerdo de la definición exacta, estaba luego más, está aquí, perdón, vamos un poquito atrás. Aquí está la definición de suelo urbano, según la ley y la nota técnica. Es un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados, que está dotado total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos. Y luego dice que está ocupado mayormente pues bueno, en un sistema continuo, ocupado mayormente por edificación. Perdón, que les mareé, me mareo. Ah, ya. Y entonces, si vamos a esa definición, fuimos delimitando lo que ya un poco el catastro daba, que son lo que es el suelo urbano en la cabecera y en las parroquias rurales. Y además aparecían centros poblados que en el mapa no se llegan a ver y recintos dispersos por el territorio. Aquí aparecen algunos. Y esto es en rojo y en morado. Y después tenemos en verde el suelo más protegido y el resto es rural. Es decir, que está más destinado o a la producción o a la extracción o directamente a la conservación del bosque. Entonces, si ven la diferencia, vemos que la división administrativa política no es independiente, es independiente de lo que implica como clases de suelo. Y también resulta muy interesante si vemos estos quesitos de aquí, vemos que el 81% de la población en Portoviejo es urbana respecto al 19% que se encuentra en lo rural. Y en cambio están ocupando, este 81% de la población está ocupando solo un 7% del territorio, que se ve evidentemente en la imagen, ¿no? Y bueno, pues por eso nosotros en Portoviejo vimos que era muy importante poder centrarnos en la cabecera cantonal porque reúne es el 6% respecto al total. Desde este 6% urbano, solo un 1% está distribuido en el resto del territorio rural. Vale. Aquí, rápido, tengo que pasar rápido porque no voy a llegar al... Esta es la subclasificación del suelo cantonal. Bueno, pues siguiendo también la ley. En amarillo claro tenemos el suelo de producción. En verde está el de protección, distinguiéndolo del verde oscuro de aquellas zonas que ya estaban calificadas por el MAE o por el Instituto de Patrimonio Cultural. Aquí hay una zona de ruinas, de arqueología y museo. Y luego también tenemos en este suelo rural lo que es la expansión urbana. Hay un método para calcular el suelo rural de expansión urbana. Nosotros lo calculamos para un crecimiento poblacional que representaba una población horizonte a 12 años y una variación de 61.000 habitantes. En función de esa variación de habitantes se calcula cuánto va a ser la superficie que se necesita ocupar una vez descontada la ocupación dentro de la ciudad
y en función del grado de cobertura de las infraestructuras. Hay un método que también estará a su disposición para poder aplicarlo o utilizarlo en la medida que sea conveniente. Aquí nosotros utilizamos las categorías de ordenamiento territorial a base, o sea, a partir de las categorías de las posibilidades de utilización de la tierra. Eso los geógrafos lo saben hacer muy bien. Y bueno, pues hicimos una serie de clasificaciones, destaco algunas, por ejemplo, todas estas marroncitas son las de mitigación de riesgos por amenaza de deslizamiento, que es bastante, no solamente porque estén ocupadas, sino porque a lo mejor están deforestadas, se relaciona con todos los efectos negativos del cambio climático, que también hubo un estudio que pudimos aportar al plan. Los amarillos más intensos son los de mayor vocación productiva y por tanto se les da una categoría como de potencial agrícola. Los de la recuperación del manglar, por ejemplo, que es este azul, o la conservación hídrica. En fin, se les da categoría en función de la vocación que tiene el suelo, pero algunos de estos suelos están ocupados por asentamientos, como veíamos antes. Entonces se relaciona con esta vocación productiva, se identificaron los puntos posibles de conflicto y se generó este mapa de usos, donde se delimitaron zonas que se regularon para poder permitir un fraccionamiento y una edificación, pero que preservara el suelo por sus características pues, productivas o en función, como digo, de la vocación. Entonces, me voy a acercar al cuadro. Se acerca, fenomenal. Entonces, básicamente está... Ay, perdón. Perdón. Me he ido mucho. Perdón, ¿eh? Ay, es que estoy yendo para atrás. Es que como no me funciona el teclado, Rubén, disculpen. No hay problema, tranquilo. Ahí está. Vale, ahí está el cuadro. Ya, a ver si no hago nada. Ahí. El cuadro lo que hace es diferenciar aquellas áreas que son de conservación, que requieren la protección pues por la vocación productiva, perdón, por la vocación de recursos naturales o por lo que hemos visto antes de las ruinas, pues no se puede fraccionar ni construir, eso estaba claro, también la ley lo dice, pero luego ¿qué pasa con esas zonas que se encuentran ocupadas, donde ya vive gente, que están muy vinculadas en la edificación que tienen al uso que tienen agrícola? Bueno, pues delimitamos en función de si mayormente era zona residencial o zona agrícola, pues bueno, distinguimos el recinto, la residencial rural, agrícola residencial, lo que es, o sea, transmitirles más allá del detalle que permitíamos la construcción y edificación siempre asociado al uso agrícola, que lo caracterizaba, y fijábamos un lote mínimo para preservar las unidades productivas que marcaba el reglamento de la ley de tierras. Entonces, bueno, son 20.000 para Puerto Viejo, entonces aquí pues el agrícola sustentable había que preservarlo y luego pues en zonas más residenciales pues se pueden generar lotes mínimos pues, para favorecer la subdivisión por herencia, pero siempre pues, bueno, reservando y preservando, ¿no? Vale. Ahora vamos al plano base, lo que hemos llamado así el plano base, que es toda la síntesis del componente estructurante, pero en la escala urbana. Vale. Bueno, quería decirles antes algo de los sistemas. Bueno, aquí está señalado los sistemas. Todos los sistemas que hemos visto, que son 3 fundamentales: el sistema vial, el sistema de áreas verdes y libres y el sistema de equipamientos, se pueden clasificar. Nosotros los clasificamos, bueno, pues hay diversas perspectivas. Nosotros decidimos 2. Una, en función de su naturaleza o del servicio que hace respecto a la ciudad, y por tanto hay categorías pues, de vías expresas, que son las que están en azul, por estas azules principales, que son las que conectan
la ciudad con el territorio cantonal. Luego nos encontramos con las rojas, que son las arteriales, las que llamamos arteriales, y que conectaban estas expresas azules con los núcleos principales de la ciudad. Hay un mapa de centralidades que luego verán. Después la colectora es la que permite, las azules más claritas conectan las arteriales con el resto de los barrios, así sucesivamente. Después el eje barrial es el que llega a todas las manzanas dentro de cada barrio. Vale, pues como van dando servicio, obedecen a una dimensión que tienen que tener, y se fueron estudiando las secciones de las vías para que permitieran las distintas modalidades, sobre todo dentro de los barrios, ¿no? Para que permitieran, pues, bueno, el peatón, la bicicleta, pero en general todas las vías de la ciudad tienen espacio para arborización y para recorrido de bicicleta. Quedó pendiente como para después poder desarrollar todo y priorizar ciertas vías para el recorrido de bicicleta. Vale, y esta es la primera clasificación. Luego hubo otra que es en función del carácter que tiene estructurante el sistema. En este caso estamos en el vial, pero lo vamos a ver en todos. Si el sistema, si los elementos del sistema permiten o son primordiales, son fundamentales para garantizar estos 5 fines que habíamos visto, es decir, pues, que garantizar una compacidad, que no haya una expansión, reservar suelo. Si obedece a esos fines de manera prioritaria, se convierte en un sistema general y normalmente obedecen a una escala, dan un servicio a escala urbana. Y luego, si no es estructurante, que es más un componente urbanístico, se llama local. Entonces, dentro de todas las categorías se fueron agrupando en aquellas que, como digo, obedecían a fines más estratégicos y que es muy importante, nos resultaba muy importante identificarlas bien porque son las que no iban a variar en 12 años. Entonces, bueno, una vía luego no se podrá cambiar de trazado a la hora de dar un permiso o no. Una vez que tenemos identificados cuáles son los generales, lo que hicimos fue establecer, bueno, fue un poco todo en paralelo porque el proceso de hacer el plan fue de ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tengo que tener de contarlo. El criterio de ordenación de las vías fue un criterio cualitativo garantizando la continuidad espacial para poder generar una conectividad en todas las centralidades o microcentralidades que se encontraban en la ciudad. Las negras del mapa son todas las existentes. Las negras que tenemos a puntitos son las que considerábamos que eran prioritarias de hacer en primer lugar, y después las rojas en segundo lugar. Entonces, destacar que la ciudad, bueno, crece a lo largo del río, empezó con algunos puentes a crecer, a conectarse y a crecer a ambos lados, pero era muy importante, presenta un problema a la ciudad en este espacio que son los antiguos terrenos del aeropuerto Reales Tamarindos, ex aeropuerto Reales Tamarindos, y la planta de tratamiento de aguas de la ciudad. Se convierte en una barrera para la comunicación transversal. Entonces, lo que hicimos fue prever cuáles eran estos puntos de conexión, y esto se delimitó como un sector de transformación de la ciudad que, bueno, ya se lo marco aquí porque va a estar como presente a lo largo de toda la presentación. Y este era uno de los criterios, la continuidad espacial, poder cerrar, como les digo, circuitos interiores, favoreciendo la comunicación transversal, circuitos interiores para mejorar la conectividad interna y la movilidad interna, y antes de dar soluciones y promover soluciones y tomar decisiones quizá un poco arriesgadas y costosas, como era la que estaban planteando de generar un circuito externo a la ciudad, con unas vías que iban a pasar por las zonas protegidas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue demostrar que podía mejorar la ciudad primero al interior y que ya llegaría el momento a lo mejor de una expansión con un cinturón o una vía alternativa, no exterior. Otro criterio era el de la residencia, no sé cómo voy de tiempo.
El de la resiliencia es que haya al menos más de una vía en los recorridos que sean como circuitos alternativos en casos de emergencia. Entonces, pues si tenemos esta vía, es la única existente, poder proyectar algunas paralelas para que en el caso de dañarse o de colapsarse una pueda haber siempre una alternativa. Y otro criterio de ordenación era poder garantizar en las zonas de crecimiento, de expansión urbana que están por aquí, en otro plano se va a ver con más claridad, pero se lo señalo ya, marcamos las líneas estructurantes que garantizarán que esas zonas, cuando tenga la ciudad que expandirse o incorporarse el suelo rural de expansión urbana a la ciudad, se garantice la trama y bueno, pues para que esté bien articulada, y esto marca mucho a la hora de la subdivisión y los fraccionamientos de suelo. Vale. Había un indicador que era el número de centralidades a conectarse a lo largo del tiempo. O sea, esto es una propuesta, y una propuesta que se puede ir ejecutando en el tiempo. Por dónde empezamos, ayuda a la toma de decisiones. Pues bueno, veamos a cuántas centralidades da servicio. Ustedes no están viendo aquí el mapa de centralidades, pero como antes les decía, lo estudiamos por separado, pero luego de forma integrada. A continuación estaría, bueno, una cosa importante de aquí. Este primer mapa del sistema vial con toda la jerarquía posible de la ciudad es un mapa que llamamos, o plano que llamamos informativo. Es decir, entre toda la documentación del plan hay algunos planos que los considerábamos informativos, es decir, no necesariamente es obligatorio poder respetar el trazado a una escala de barrio. Lo que sí que se tiene que respetar es el normativo. El plano normativo va vinculado a una regulación. Lo otro se propone porque puede ser una ayuda para el urbanizador, pero no necesariamente era una obligación. Entonces hicimos esa distinción, y este es el siguiente sistema de áreas verdes, que es el plano informativo, que vuelve a tener la jerarquización por el tipo de naturaleza que tiene el parque. Se hizo una propuesta de distintos espacios públicos y distintas escalas. Entonces, bueno, tenemos desde el corredor lineal del río que atraviesa la ciudad, esto que les decía antes de la recuperación y la articulación con el espacio urbanizado. Cuando sale de la ciudad se convierte en áreas libres que es necesario preservar. Se crea una red articulada de espacios también entre el río y las colinas, el borde de verde urbano, y se articulan con distintos parques, distintas escalas de servicio, desde un parque más urbano, que son los oscuros, y el verde más claro, que son los barriales. Lo que muestra el mapa es que hay un criterio, voy al siguiente que se llama más, bueno, me da igual, aquí se ve más claro. Hay un criterio de distribución de una manera homogénea por todo el territorio de todos los tipos de parques. Es decir, se trata de que desde cualquier predio haya acceso posible a un área verde de distintas funciones. Este sería el normativo y el de los sistemas generales. Los sistemas, otro aspecto muy importante es, dice la ley, ¿no?, que habrá que establecer estándares urbanísticos. Bueno, pues para establecer los sistemas hay varios criterios, pero uno fundamental, además del cualitativo, es el cuantitativo, es decir, cuánta área verde por habitante. Nosotros, dentro de la ciudad, pusimos las áreas verdes que existían, se puso en valor lo que era necesario recuperar, y en las zonas más de desarrollo que no estaban tan ocupadas, o en las de expansión, se determinó un estándar para que se pudiera localizar esas áreas, que eran 14 metros por habitantes. Es un estándar alto, pero así fue, es una decisión que fue política, y nosotros hicimos el plan en base a eso. Y luego hay otro estándar que es cualitativo, que es el de localización de esas áreas, como les decía, distribuidas en el espacio, pues un criterio obligatorio para los sistemas generales, los que son de una escala de ciudad, y por tanto estructurantes, que es que desde cada predio haya posibilidad de acceder a uno de estos tipos de parques de ciudad en un radio de 1 o 2 kilómetros. Y luego un criterio recomendado de localización en los sistemas locales, entre 400 o 1000, dependiendo del tipo de parque. Se hizo, la verdad que fue muy exhaustivo toda la
pues bueno, la jerarquización y la clasificación. Como en equipamientos pasa igual. Perdón. Es cuando paso la hoja. El de equipamientos, bueno, pues lo mismo. Se hizo en la leyenda no lo ven, pero se hizo la clasificación dependiendo de su función, en básicos, que son los equipamientos que todos conocemos de educación, salud, bienestar social y cultura, y luego el de servicios públicos, de transporte, seguridad, instalaciones especiales. Entonces, esto es un plano informativo donde recomendábamos, había analizado los existentes y los posibles. Los posibles que veíamos que era necesario en función de los colores, pues si el naranja, pues no me acuerdo cuál es, pero se ponía siempre el color que se veía que faltaba en función de la necesidad y la cobertura de servicio. Bueno, pues es orientativo, no obligatorio, se hizo un ejercicio de ordenación, pero lo que se decidió poner como estructurante y normativo, es decir, de forma obligatoria, es agruparlos en dos formas, los básicos, los oscuros, y los de servicio, los claros, y luego establecer un criterio de ordenación de 6 metros cuadrados por habitante. Cuando pusimos bolas, los círculos, es porque no teníamos, o sea, el plan no tiene por qué delimitar todo ni localizar especialmente los equipamientos, que puede variar mucho a lo largo de la historia de la ciudad y de la evolución. Entonces, ponemos la bola y en la norma se dice qué tipo de equipamiento es el que puede ser necesario ahí, qué características puede tener como superficie y que bueno, cuando os venga el desarrollo inmobiliario, ya veremos ahora un ejemplo, tendrá que darse la posibilidad no de aportarlo, pero sí de probablemente de expropiarlo. Importante, te lo digo ya antes de que se me olvide, todos los sistemas, especialmente las áreas verdes y los equipamientos que constituyen los elementos estructurantes, nosotros planteábamos la expropiación como modelo de gestión, porque son áreas de una cierta entidad y que se localizan y por tanto esa persona ya, o sea, debe ser como, bueno, pues no va a poder, digo el propietario, no puede desarrollar en esa zona, pues tiene que ser compensada económicamente. Entonces, este era el modelo de gestión. Lo mismo, había un criterio de localización también obligatoria. Vale, vamos a la clasificación del suelo. Como les decía, sistemas van asociados a las clases de suelo. Bueno, pues este es el plano que nos salió, donde está el suelo urbano consolidado. Nosotros pusimos esta definición, les hago notar que en la norma, ni en la ley, ni en la norma, ni en el reglamento, define cuáles son los sistemas necesarios para que un suelo se considere consolidado. Entonces, cada localidad lo deberá hacer, cada municipio lo deberá hacer en función de su contexto. Nosotros hicimos este y ahora les voy a contar este y la posible mejora que se puede hacer. Bueno, suelo urbano consolidado decidimos que era el que tenía todos los servicios. La ley dice que es el que tiene todos los servicios necesarios, entonces ahí se abre una buena reflexión. El suelo urbano protegido, el verde, y el no consolidado, para nosotros era el más clarito. En cambio nosotros tenemos aquí el no consolidado. Es tardísimo, Rubén. ¿Llevo ya una hora? Sí, hora y media. Vamos una hora, pero sí, podemos extender una media hora más, digamos, para cerrar a las 2 horas, tener una media hora de conversación. Vale, Sí. perdonen, yo si no Hoy no son 7 horas de diferencia, con Madrid son 6, puedo estar un poco más disponible me disculpan porque es que es muy difícil resumir. A ver, estos son los niveles de urbanización que teníamos analizado en la ciudad. Es decir, si ven aquí atrás, esta zona la hemos considerado no consolidado porque dimos una definición de que un suelo tenía que estar consolidado si tiene todos los servicios, aguas, lluvias, electricidad. Vale. En cambio, estudiando el detalle, hicimos bueno, pues distinguimos los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario pluvial, energía eléctrica, los desechos, luego lo que es el alumbrado público, los equipamientos básicos, y en función de la cobertura del servicio fuimos diferenciando niveles. Estos niveles son niveles en realidad de urbanización, no necesariamente de consolidación.
Si hubiéramos, les hago la reflexión, creo que lo más adecuado es que todo el suelo que se ve rosado sea considerado consolidado con diferentes grados de urbanización. Esto es un aprendizaje que hemos hecho posteriormente, pero que va a facilitar la gestión. Otro mensaje es que la gestión del suelo no consolidado, dice la ley que para los municipios, la LOTUS, que para municipios de más de 50.000 habitantes deberá ser gestionado mediante unidades de actuación urbanística. Las unidades de actuación urbanística, esto fue también el asesoramiento de la cátedra, son difíciles de gestionar. Nosotros hicimos algunos intentos y realmente ponerse de acuerdo todos los propietarios es complicado. Entonces se decidió, al final decidimos así, pero nosotros consideramos adecuado comunicarles este aprendizaje, que lo más razonable es establecer cuanto más suelo urbano consolidado mejor. El no consolidado se tendrá que desarrollar mediante unidades de actuación con gestión compartida de todos los propietarios. Entonces, quizá lo más razonable hubiera sido que estas zonas alrededor del río y 2 zonas puntuales en colinas hubieran sido suelo no consolidado, que al ser la gestión más difícil también es una forma de desincentivar que se pueda ocupar. Y derivar la atención a zonas donde se facilite la urbanización. No sé si, bueno, si no se ha entendido, luego lo podemos aclarar. Este es lo que llamamos el plano base, lo que les decía. En este plano están integrados todos los sistemas, las clases de suelo. Aquí se ven más claramente en amarilla las zonas de expansión. Les hago notar lo siguiente. Vemos los equipamientos, vemos las vías, vemos las áreas verdes y notemos que hay más definición en este radio de 3 kilómetros donde las zonas, o sea, toda la zona está más edificada, más ocupada y hay mayor definición de lo que son los equipamientos y los sistemas. El plan de Puerto Viejo no definió dónde estaban localizados, no hizo el detalle, no dibujó la ciudad en las zonas de expansión, la zona rural de expansión urbana, porque la idea es que se gestionen después mediante un plan parcial, es decir, que se planifiquen con un instrumento de desarrollo que es el plan parcial y lo que hace el plan de gestión de suelo es establecer con qué determinaciones se van a desarrollar. Puerto Viejo se hicieron marcando los mismos estándares que para el suelo urbano. Bien, bueno, aquí también en este plano se ven las metas y bueno, decirles que el plano base nos resultó un instrumento muy interesante también para comunicación, porque nos permitió después poder contarlo y permite también tomar decisiones, aquí vemos las metas año a año en función de estos estándares y tomar decisiones de cuáles son las acciones prioritarias por cada 4 años. Entonces, digamos que ayuda a marcar las agendas políticas. Esto es un ejemplo de cómo el plano base y por polígonos de intervención territorial nos permitió lo que es la socialización. Paso al componente urbanístico, que tiene 2 temas principales, los polígonos de intervención territorial y los tratamientos urbanísticos como instrumentos y las reglas e instrumentos de gestión. Vale. El PUS dice el reglamento que son instrumentos de planificación y gestión que tienen objetivos de establecer los modelos de gestión del suelo y financiamiento para su desarrollo. Esto es una reflexión que les lanzo directamente mi conclusión y aprendizaje, y es que desde que se hacen las primeras propuestas de sistemas y de clases de suelo en lo que es el componente estructurante, hay que estar pensando ya en cuáles van a ser las formas de gestión, porque el plan debe de garantizar la viabilidad de su ejecución y en la medida de lo posible generar recursos. Muy importante la cuantificación. Como hemos visto, ¿no? Empezamos con los estándares y vamos a ver ahora. Aquí a la derecha se encuentra la estructura del componente estructurante. Aprovechamiento como un beneficio. O sea, ahora ya lo que hace el plan es asignar
usos y establecer la capacidad de utilización del suelo y también determinar los mecanismos con los que se va a gestionar. Dos ideas importantes, aprovechamiento y cargas. El aprovechamiento es la utilización y las cargas son todas la responsabilidad que tiene el ciudadano en base a la función social de la propiedad y que está muy ligada a la generación del suelo para sistemas y la ejecución de los sistemas, de las vías, de los equipamientos o de las áreas verdes. ¿Qué es el aprovechamiento urbanístico? Dice la ley que es la articulación entre las clases de suelos que se vienen dadas del componente estructurante, los usos, la ocupación y la edificabilidad. Un concepto importante. Hasta ahora la edificabilidad la hemos entendido siempre como asociada a un predio, metros cuadrados de techo o superficie construida posible en relación a la superficie edificable de nuestro lote y en relación a un uso. ¿Qué introduce la ley? Introduce un concepto que lo llama edificabilidad general máxima y que es la forma de medir el aprovechamiento urbanístico, porque es nosotros en Ecuador lo tradujimos en estas unidades de medida, superficie de techo o superficie posible o máxima construida de un uso que es característico de un ámbito respecto al suelo que se puede urbanizar dentro de ese ámbito. Ya no estamos pensando en predio a predio, sino en un conjunto de predios que crean un ámbito. Aquí les pongo la definición de la edificabilidad general máxima. Edificabilidad total asignada a un predio, no veo un momento. Asignada a un polígono de intervención territorial o a cualquier ámbito de planeamiento y se asigna en el plan de su gestión de suelo. Entonces, hay otro concepto más, además de la edificabilidad, que esta edificabilidad es la que se considera específica máxima, dice la ley. Introdujimos otro que es la general máxima y hay otro nuevo que también dice que es la básica. La básica dice que es un mínimo que establecerá el plan de su gestión del suelo por encima de la cual se concederán permisos de construcción a cambio de una contraprestación económica. Entonces, lo que hicimos en el plan fue dar valor, pero en la regulación no establecer especialmente, por ejemplo, dónde se iba a hacer concesión onerosa, pero dejamos preparado como el camino para que en un futuro, si se quieren aplicar esos instrumentos, se apliquen. Sigo a las cargas urbanísticas. Las cargas son, lo sabemos, los gravámenes, imposiciones y afectaciones de cesiones obligatorias de suelo y que son derivadas de los instrumentos de gestión, pero no solamente de las afectaciones, sino una imposición puede ser la construcción de las obras, como dice el COTAD en su 424 y 470. Los criterios de ordenación es importante que los veamos, esto lo salto porque voy al siguiente. Las cargas solo son viables si hay beneficios y debe haber un equilibrio entre los beneficios que acabamos de ver, que son las posibilidades de utilización y aprovechamiento del suelo en función de su uso y de sus características, y la materialización de las cargas está asociada a los sistemas. Y lo último es que lo que permite ordenar este equilibrio de cargas y beneficios es la técnica del aprovechamiento urbanístico. Sigo. Hicimos los usos generales, este es el plano de los usos generales, están enfocados, estoy ya yendo por todos los contenidos que tiene el componente urbanístico. Se fueron asignando a determinados ámbitos pues, usos que buscaban dinamizar económicamente la ciudad y ordenarla. Entonces, la manera que tuvimos, pues, por ejemplo, decíamos que en lo rojo, las vías rojas, son los predios a lo largo de las vías principales donde se podría localizar el comercio zonal. Y luego el comercio barrial más localizado a lo largo como uso principal, a lo largo de las vías más secundarias. Lo amarillo sería lo residencial, lo violeta es lo industrial. Lo que es importante aquí como salto cualitativo, que a mí me pareció digno de destacar, fue que asociamos también por asesoramiento de la cátedra, asociamos un lote mínimo al uso. De manera que, como luego aparece todo este lío de compatibilidades de uso, donde hay un uso principal, que es un comercio zonal, por ejemplo, claro que se puede permitir
una vivienda. Claro que se puede permitir un comercio más de barrio, más chiquitito, sí se puede permitir, pero el fraccionamiento se limita a un uso que permitirá siempre en ese lote ubicar un comercio zonal. Por tanto, aquí estarían los tamaños mínimos que nosotros pusimos, los estuvimos discutiendo en talleres, en equipo, y bueno, pues al final y fuimos particularizando, ¿no? Porque el centro, por ejemplo, si queríamos reactivarlo económicamente, que fue nuestra zona cero del terremoto, era mucho más difícil hacer integración inmobiliaria para dos predios pequeños, juntarlos, entonces decidimos ajustar a la realidad permitiendo comercio zonal de 250 metros. Bueno, esto es todo un mundo, pero asociar el uso asociar la dimensión mínima del lote al uso permite fomentar que se localicen, o fomentar y por lo menos garantizar que los usos, o sea, orientar los usos a la, bueno, pues a la ordenación que se está buscando con el plan. Vale, lo siguiente que se hace, como que hicimos como método, fue hacer la delimitación de los polígonos de intervención territorial, porque van a permitir dar el salto de escala a la ordenación más local. Entonces son zonas homogéneas y ámbitos de colaboración. Dos ideas fundamentales asociadas al polígono de intervención en Puerto Viejo. Zona homogénea, ¿por qué? Pues porque tiene características geomorfológicas, paisajísticas comunes, se refleja en el mapa de centralidades y densidades, por las capacidades de soporte de las infraestructuras, ese mapa de tratamientos específicos que hemos visto antes, y por los proyectos estratégicos. El conjunto de las tres cosas nos permitió delimitar, y delimitamos dos tipos de polígonos de intervención territorial. Uno asociado al suelo urbano y otro asociado al de expansión urbana, que se llama, es un PIT, pero bueno, nosotros lo llamamos PEU. No dejan de ser polígonos de intervención territorial de acuerdo a los términos de la LOTUS. El PIT lo que hace es recoger una ordenación que ya existe para poder mantenerla, mejorarla donde el suelo falta por desarrollar y detalla pormenorizadamente. El PEU, el polígono de expansión urbana, marca solamente, detalla la estrategia. Todo esto se recoge en fichas urbanísticas y lo vamos a ver ahora. Voy a saltarme el plano de centralidades, el plano de densidades y el plano de proyectos, que son las tres cosas que de manera integrada nos genera los polígonos de intervención. Yo ahora, cuando les cuente estos polígonos, voy a hacer referencia a lo que me he saltado de las centralidades. Entonces, cuando hacemos la delimitación de estas zonas homogéneas, que se convierten en ámbitos de colaboración, ahora voy a explicar también por qué, pero el ámbito de colaboración es porque participan del mismo aprovechamiento urbanístico. Es decir, esa cantidad constructiva en un determinado ámbito que llega a un máximo se fue asignando por polígonos en esas fichas que ahora veremos. Entonces, ¿cuáles son qué nos permite también el polígono de intervención territorial? Hacer un equilibrio en el territorio entre zonas que están demandando servicios públicos, espacios públicos de calidad, y zonas que por su transformación urbanística los van a generar y van además a generar recursos. Por ejemplo, el centro, había una política fuerte se hizo un mejoramiento, una política fuerte de reactivación. Se hizo un mejoramiento, una regeneración urbana en todas las calles y se hizo uno de los primeros parques del corredor del río. Por tanto, es una zona que ha generado valor, que aumentó mucho el valor del suelo allí. Por eso está en positivo. Luego hay otra zona alrededor del aeropuerto, del ex aeropuerto, que se va a transformar, que está generando mucha atracción de los inversores y desarrollo inmobiliario, y por tanto es una zona que, bien ordenada y potenciada, va a generar también valor. Esas zonas se llaman de transformación, son los rojos, o sea, los rosas más oscuros, y luego el rosa más claro, que son las zonas que son suelo urbano, en principio podría ser consolidado, pero con menos urbanización, y que está llamado a desarrollarse y por tanto a generar también plusvalía. En cambio, hay otras zonas que están más vinculadas con una estrategia. O sea, a cada polígono de intervención territorial, se le asigna la estrategia, ¿no? Estrategia de transformación, estrategia de desarrollo,
o estrategias de inclusión. Estas zonas azules son antiguos asentamientos de personas en zonas de riesgo, son zonas más populares que han consumido todo el espacio público y hay bastante hacinamiento, una alta densidad. Aquí hay que generar suelo público y mejorar la viabilidad y la conectividad con la ciudad. Hay que integrarlas en la malla y por eso se llaman de integración. Y luego hay otras que también son de integración y además de mitigación de riesgos, que son estos naranjas, que son de mejoramiento integral. No lo he dicho, lo digo ahora, que se puede, el plan permite que a los municipios que definan tratamientos urbanísticos en función de su realidad del territorio. Entonces nosotros hicimos tratamientos urbanísticos específicos, donde uno, que quizá lo explica un poco rápido, uno podría ser el de urbanización gradual asociada a un suelo urbano consolidado por la realidad que teníamos en el territorio, está consolidado pero no urbanizado, y luego otros tratamientos que asignamos a una escala un poco más general a cada polígono. Continúo con la explicación. Otros tipos de polígonos son los que están más asociados a una regulación, que es una conservación de lo que hay, que están generando valor porque, bueno, pues porque es una zona donde el suelo vale y porque tiene todos los servicios, y esta sí que es zona consolidada, tiene todos los servicios y tiene todos los sistemas, tiene los parques que les pueden dar servicio y tiene los equipamientos. Y luego tenemos una zona que es el corredor del río, en el centro de la ciudad, y después una zona libre de área más verde vinculada a la agroproducción, que son zonas que pueden tratarse, especialmente la del corredor del río, donde va a demandar, ahora mismo demanda recursos porque hay que hacer una inversión para regenerar esta zona, para hacer los corredores, construir los parques, pero en un momento dado, y pensamos, o sea, estimamos cuál podía ser la fecha en los 12 años de ejecución del plan, puede empezar a generar recursos. Entonces, donde hay ciertas zonas que van a generar valor, esa captación de plusvalía se puede destinar a zonas que estén demandando. Sigo. Voy a las fichas, antes de pasar a las fichas urbanísticas, hacerles mención a que la cesión gratuita de suelo, que era una de las cargas urbanísticas, está ya recogida en el COTAD. Señalo en amarillo, creo que lo conocerán, la cesión gratuita de suelo la limita a el 35% del área útil urbanizable de un predio está limitada a 35%, con un 15% para áreas verdes y equipamientos, donde la mitad de ese 15% está destinada a áreas verdes, es un 7,5%. Señalo que dice el artículo que es de acuerdo a lo establecido por la planificación municipal. En Portoviejo se hizo una propuesta, quizás es lo que después no aprobarán, no lo sé, pero me parece que como aprendizaje es bueno compartirla con ustedes. De acuerdo a la planificación municipal, es decir, puede haber, o sea, las áreas verdes, los equipamientos especialmente, pero también la vialidad, la realiza el plan, la define el plan, la planificación urbanística, y la cesión tiene que garantizar que se cumple esa ordenación, no que la desvirtúa. Pongo un ejemplo. Este es uno de los polígonos que estábamos viendo, está girado respecto a lo que habíamos visto antes. Este es el ex aeropuerto Reales Tamarindos. Un criterio de ordenación a esta escala de PIT, además de lo que veníamos viendo, ¿no? Que estas zonas verdes pertenecen algunas a los componentes estructurantes y por tanto vienen localizadas en el polígono de intervención territorial porque ha habido una ordenación de sistemas a esta escala de ciudad. Y hay otras áreas, en cambio, que son más pequeñitas, que es la que veíamos de jerarquía menor, local, que obedecen a otra regla. Había una recomendación que no era obligatoria, pero lo que hicimos, lo que hemos intentado en Portoviejo es que el 15%, o sea, que de todo el polígono, dentro de todo el polígono, el 15% del área útil urbanizable de todo el polígono, es decir, si hubiera una zona de protección, habría que haberla descontado, el 15% de toda esa área urbanizable está destinada a zonas verdes. A zonas verdes y equipamientos, donde el 7,5% es verde. Esto se intentó siempre que fue posible.
Y después el sistema vial se cuantificó porque en función de, o sea, hay que cuantificarlo y punto. Entonces, de todos, o sea, lo que es la generación de estos suelos para sistemas es una obligación compartida en colaboración entre todos los predios que se encuentran dentro de ese ámbito. La información que se da, adelanto ya. Si hay un predio que se encuentra por aquí, como luego veremos, es uno de por aquí, o cualquier predio de ese ámbito, que se vaya a fraccionar, de acuerdo al artículo 424 del COTAD, debería ceder un 15% de áreas verdes. La pregunta es, ¿merece la pena hacer esa cesión cuando a lo mejor el plan al lado de ese predio ya está localizando un posible parque que da servicio no solo a ese predio, sino a un área de servicio más grande? Bueno, pues nosotros pensábamos que no, y entonces les voy a contar ya algo, me voy a saltar el esquema porque me parece más... Entonces este es el ejemplo que les decía. Que dice cómo estiramos nosotros las posibilidades de aplicación de ese artículo 424 en función de lo que decía el plan. Si el polígono está ordenado, esta es la situación ordenada, ¿cómo se viene actuando? Pues tenemos un lote, estos azules es este lote A, que venía de un predio, un padre o madre más grande que se empezó a fraccionar. La situación, esto es un caso real, la situación era este lote, que en un detalle mayor se hace el proyecto de urbanización o lotización, no era una urbanización cerrada, sino abierta. Entonces, nosotros teníamos, el plan tenía una vía que es esta, que es un eje barrial. Como es estructurante, hay que respetarlo. Si hubiera sido otro, por ejemplo, pues para acá, pues el plan puede hacer propuestas o no, pero lo que es obligatorio es la estructurante. Por tanto, cuando ya se va a hacer el proyecto de urbanización, aparece esta vía para respetar. El urbanizador la respeta y además genera otras secundarias para poder dar acceso a los lotes. Por tanto, la vialidad aumentó en el diseño de la urbanización a un 33%. ¿Y cómo se venía actuando antes del plan? Pues aportando un 7,5 de áreas verdes, es decir, que este lote tenía que dejar esta área verde. El lote se encuentra aquí. El plan, me paso a la siguiente, bueno, perdón, en total esto es un 40%, si no es un mal, 40%, y tengamos en cuenta que la cesión gratuita está limitada a un 35%. Por tanto, aquí habría un porcentaje, que ahora no me sale, un porcentaje de diferencia entre el 35% y el 45% que habría que expropiar. ¿Qué permite el plan? Si analizamos la cobertura de los sistemas verdes y los equipamientos, veíamos que este lote que se va a subdividir, este predio que se va a subdividir y se va a lotizar, está cubierto tanto por parques o por áreas verdes de escala urbana, está dentro del área de influencia más clarita, como por parques a escala más local. Es decir, está dotado y está dotado en cuanto a cantidad de metros cuadrados que le corresponden y también en cuanto a localización. Y lo mismo con equipamientos. Entonces, si nos vamos al cuadro, decíamos, si el plan, el predio dota de áreas verdes y de equipamiento de acuerdo a la planificación municipal, se podrá acceder hasta el 35% en concepto de vías. Esto es lo que proponemos. Y esto es lo que se está discutiendo, yo creo, entre las cosas que se discuten, o no sé si la habrán cambiado. Entonces, ¿qué proponíamos? Pues que aprovecháramos la cesión necesaria para hacer las vías e incluso para ejecutarlas. Si no están construidas las principales, los servicios y los ramales principales de la infraestructura de servicios, pues esa ejecución debe quedar reflejada en el registro de la propiedad, en cualquier compraventa que se haga de ese predio, y cuando lleguen los servicios básicos se tendrán que urbanizar posteriormente. Y una manera de recuperar esa inversión en base a la función pública de la sociedad
la propiedad. Una forma de recuperarla es la contribución especial por mejoras. Entonces, aquí el proyecto, la propuesta de lotización, vemos en esta columna, era del 33%. Y dábamos un paso más. Como ejercicio resulta interesante comprender las posibilidades que tiene ya solamente la regla de gestión del 424 para gestionar los planes y generar recursos, porque ahora mismo tendríamos aquí un 33% de vías que se pueden, este 33% pueden cederse, y aún dábamos un paso más porque hasta en determinados ámbitos se cederá como máximo hasta el 35%. El plan puede decir que en determinados ámbitos donde hay una mayor atracción de la inversión se pueda apurar el 35%. Entonces, ese 2% restante podría hacerse de manera capitalizada para crear un banco de suelos que permita expropiar esas áreas verdes que el plan sí que determina en otras áreas. Bueno, como ejercicio está propuesto la reflexión que también hacíamos y que creo que también al final es lo que han escrito, es que si al final obligaran a hacer áreas verdes, por lo menos establecer criterios de localización de esas áreas, de diseño, que yo creo que el profesor ayer las debió de explicar, para que no se creen zonas que son inviables de gestionar y que no van a ningún lado, salvo que sea una cancha suelta como área verde, pues a lo mejor no tiene valor dentro de toda la ordenación. Pero la reflexión es hacer el ejercicio de ordenar detalladamente por sistemas, garantizando una cobertura, buscando, o sea, generando estos fines y estos objetivos estratégicos de escala humana, para que después la gestión me obligue a ceder predio a predio, es un poco como contradictorio. Y bueno, pues probablemente con el desarrollo de los planes de uso y gestión del suelo en Ecuador, esto se vaya, este artículo se vaya matizando, desarrollando. Voy a las fichas, me había quedado aquí, perdón, aquí me había quedado, en que el plano base, cómo habíamos delimitado los PIT y cómo es la regulación que hacemos en las fichas urbanísticas. Pues, perdón que me lío con el antes y el después. Aquí. Había dos tipos de polígonos de intervención territorial, en suelo urbano, que había más detalle, más dibujo de la ciudad y más definición, y luego en suelo de expansión urbana, que hay menos definición, dos tipos de fichas. Este es el contenido de la ficha de los polígonos de colores que hemos visto antes. ¿Qué contiene? Contiene y es regulación. O sea, lo que vamos a ver ahora forma parte de la norma urbanística. Pues bueno, el código título, el tipo de estrategia que se explica, de datos generales. Datos generales que permiten hacer la ordenación de aquellas zonas que todavía están sin ordenar o permiten, por ejemplo, las densidades y la población horizonte. Permite controlar cómo es el desarrollo de la ciudad, cómo va evolucionando, cómo se va construyendo y esas densidades que están asociadas a la capacidad de soporte de las infraestructuras. Con estas fichas podemos medir si se alcanza esa densidad, pues a lo mejor hay que dejar de dar permisos porque se ha consolidado esa zona, por ejemplo. Bueno, tiene también mapas, sectores de planeación, por ejemplo, si hay una zona que no se desarrolla con nivel de detalle, se delimita y se dice se hará con una unidad urbanística aparte, con una unidad de actuación o con un plan especial, en fin. Se hace referencia cuando es necesario a las normas y ordenanzas vigentes que existían ya y que estaban vinculadas con el nuevo plan de uso y gestión de suelo. Se cuantifica la superficie de sistemas y se determinan los parámetros de ordenación urbanística, que son los que hemos visto antes, los usos generales y específicos, la edificabilidad básica y la altura. ¿Cómo lo estructurábamos? Pues así. Este es un ejemplo del que venimos viendo. Cada ficha tiene dos partes, donde aparecen dos mapas en la primera con la estrategia, los tratamientos y el plano de sistemas por un lado y la localización dentro de toda la ciudad. Y en el siguiente es donde están ya todos los parámetros junto a los usos específicos del suelo y la determinación la delimitación de los sistemas. Bueno, pues aquí hay una serie de fichas
bueno, está la población horizonte, porque hay una zona aquí que es de desarrollo, que es una zona que no está todavía ocupada. Bueno, pues se identifica la población horizonte que tiene cabida ahí, se hace que tiene cabida en función de las densidades que se han estudiado y que se han propuesto, y luego se cuantifican los sistemas por aquí y la cobertura de servicios por otro lado. Y bueno, pues voy a acercar un poquito. Aquí es donde les decía que pusimos edificabilidad básica como la mínima posible, por encima de la cual se podrá, si se quiere, cobrar una concesión onerosa de derechos a cambio del permiso de construcción, pero no dijimos cuándo ni cómo. Queda ordenado, y como el componente urbanístico se puede revisar cada 4 años, ya las autoridades, con la recomendación técnica pertinente, verán si es necesario aplicarlo o no en función de, pues bueno, estas fichas sirven de control. La edificabilidad general máxima y la específica máxima, que pusimos varias en función del tipo de uso que va asociada a la dimensión del predio. No necesariamente tiene que ser así. Este es otro polígono, el de mejoramiento integral, también con sus fichas. Así hay, en total, había 19 polígonos de intervención territorial y unos 7 de rural, de expansión urbana rural. Y luego las cabeceras, lo digo ahora también por si les puede ayudar, las cabeceras rurales fueron consideradas como un polígono de intervención territorial. Por tanto, los sistemas tenían este carácter de local, no era estructurante. ¿Vale? Bueno, acabamos de pasar por la ordenación del río, donde aparecen tratamientos muy vinculados al desarrollo ecoturístico y la prevención y gestión de riesgos. Hay unas zonas donde había que relocalizar a personas porque estaban en zona de riesgo no mitigable. Este ya lo hemos visto, es la cesión gratuita de un caso práctico que he querido saltar. Vale, y aquí estarían las fichas urbanísticas de lo que son las áreas de expansión urbana. Bueno, pues están aquí localizadas en los bordes de la ciudad. Había varios escenarios, se decidió mantener la tendencia, pero bueno, se decidió mantener la tendencia de expansión en todo el perímetro. La tendencia se expande hacia allá. Lo que hicimos fue delimitar y intentar controlar con los usos y con determinados equipamientos que pueden ser motor de desarrollo urbanístico, como por ejemplo en esta zona donde no hay muchos procesos de urbanización, pero se localiza el centro de integración agropecuario y logístico, que está aquí, me parece que es el 6, si no es el 6, este de acá, y este es en una segunda fase, donde, bueno, se localizó lo que era un objetivo estratégico en el plan de desarrollo, hacer un centro industrial, agropecuario y logístico que permitiera la transformación de la matriz productiva del cantón y bueno, no había localización, había una propuesta un poco fuera, o sea, un poco no tan apropiada respecto a las condicionantes del territorio, y después de estudiarlo se localizó aquí al sur de la ciudad en relación también con toda la zona rural. Bueno, hay 1000 detalles. Les digo los datos que pusimos en las fichas urbanísticas a nivel como de método. Bueno, aparte de los datos generales, aquí sí, con mayor razón, hay una densidad propuesta, son zonas que no están ocupadas. Acuérdense que habíamos marcado la trama principal vial, pero no había localizados ni los equipamientos ni las áreas verdes, ni siquiera el amanzanamiento menor, nada. Entonces lo que se hace es marcar una densidad proyectada que es menor que la permitida al interior de la ciudad, es decir, aquí los lotes mínimos, considerando que es una tipología edificatoria de vivienda unifamiliar, aislada o en hilera. Bueno, pues considerando esta realidad, la densidad se da asociada al tamaño del lote. Entonces, permitíamos dentro en el suelo urbano lotes más pequeños para, dado que el suelo es más caro, permitir una rentabilidad igual o mayor a estas áreas de expansión, que a veces el suelo es más barato, pero permite una menor rentabilidad al tener mayor densidad. Bueno,
Bien, aparte de que estas áreas tienen que, el plan determina cuándo habilitarlas para su edificación, para su transformación, es decir, para generar el plan parcial que las desarrolle y, bueno, me he adelantado. El término con los contenidos de las fichas es la densidad, se define la estrategia, el mapa del sistema vial principal, se determina el uso general, este que les estoy diciendo, por ejemplo, aquí está el industrial y las otras zonas, pues por ejemplo, son residenciales y esta es también, me parece que residencial, ahora no recuerdo bien, no, este era industrial menor. Bien, luego se determinan estándares, es decir, se dice con qué criterio, y este es un criterio estructurante, se dice con qué criterio se van a localizar los sistemas de equipamientos y de áreas verdes en estas zonas. Se establece cuál va a ser la edificabilidad general máxima, es decir, cuánto se puede construir en cada sector máximo. Luego llegará el plan parcial y lo tiene que desarrollar. Y, es decir, contenidos del plan parcial en las normas. Hay una cosa importante que no he dicho del factor de homogeneización. Voy a terminar y si eso vuelvo al principio. Bueno, al principio del aprovechamiento. Uy, memoria insuficiente. Memoria insuficiente, dice. Perdón. Parece que no sé qué pasó. ¿Puede ser algo de tu computador o será del programa? A ver, ahí se ve. Ah, esto ya no vemos. Un segundito. Un segundo, dejo de compartir y voy a abrir el PPT. Dice que es memoria insuficiente de mi PDF. Puede ser el peso del archivo, quizá, que hizo que Pero es colapse. que estoy compartiendo todavía, ¿no, verdad? No, ahora no. Pues es que no me deja salir de aquí. Perdón, he tenido un problema técnico. No me deja salir. A ver. Ahora no estás compartiendo, pero... Ahora. A ver, voy a cerrar esto. Perdón, ¿eh? Bueno, lo que les estaba diciendo es del aprovechamiento urbanístico. Ha habido un dato importante. Me siguen escuchando, ¿no? Nada, no puedo cerrarlo, ¿eh? Sí te escuchamos, pero todavía no vemos. Si... No, es que no lo estoy compartiendo, pero estoy teniendo un problemita. Me van a disculpar. No sé salir. Tengo un problema de... Rosa, no sé si la presentación es la misma de la edición Sí, anterior. sí, es la Voy a misma. intentar compartirla si quieres terminar lo que querías explicar aún. Es que yo nos veo. Yo puedo a ciegas, o sea, se me ha quedado la pantalla en negro. Lo que me sorprende es que me sigáis escuchando. Le doy a Skype y no sale. Me parece que puede ser que esté colgado Me he colgado. Sí, te escuchamos. No quedaba mucho. Te escuchamos y si es que te parece, no sé, salvo que como te digo, si quisieras abordar algo, pero finalmente... Sí, bueno, en realidad es un detalle de concepto, pero bueno, tampoco es del aprovechamiento urbanístico, cuando les estaba diciendo que se asignan usos, que la edificabilidad está asociada a un predio, ¿no? Pero el aprovechamiento urbanístico introduce la relación de usos que tienen distintas utilizaciones, distintas rentabilidades. No es lo mismo un uso residencial que un uso comercial. Entonces, lo que hace la edificabilidad general máxima es la marca para un uso determinado. Por ejemplo, en este ámbito, lo característico será el residencial. Pero después, si quieres introducir otros usos, se hace con un factor de homogeneización, es decir, introduces otros usos y los relacionas con lo que vale el uso principal. Y esto era importante para lo que les iba a contar ahora de Villanueva, que fue un ejercicio de captación de plusvalías. O sea, ahora mismo lo que estaba faltando es mostrarles, que yo no sé si tú las estás viendo. ¿Ustedes me ven a mí?
Te vemos y te escuchamos, pero a ti, no la presentación. Yo no les veo y mi cámara se queda en Lo que blanco. podemos intentar, Rosa, si quieres, puedes salir intentar salir, digamos, del Zoom y Estoy volver. intentando salir. Error a procesar página. Estoy intentando salir de aquí. Salir de una pantalla negra. Si le Ni pones con escape, control alt sub. ¿Eh? cuando aplastas escape, no se te... nada, No, ni control alt sub. Es una cosa rarísima. Vale, yo lo que propongo, Rosa, dado que estamos, bueno, sobre las 4, Perdón, eh, perdón, perdón. no te preocupes, igual la presentación que tú nos compartiste, igual de la primera sesión, va a estar disponible, digamos, en PDF. Y de todas formas, en la primera edición, como tú prefieras, podríamos cargar para que tengan el video de la primera edición donde tú se abordaste todo. Me parece que era lo mismo, Sí, ¿no? sí. Y quizá ahora más bien abrimos un espacio para poder conversar, aprovechamos que, bueno, la pena es que Aprovechando que me ven y que me oyen, porque yo creo que esto se nosotros sí te resuelve vemos, dándole a un apagón. nosotros te vemos y te escuchamos, Vale. pero bueno, para ti no nos vas a poder ver. De todas formas, nada, gracias y como digo, para quienes nos están escuchando y quienes verán después en diferido, vamos a más bien cargar a la plataforma de AME Virtual el video de la primera videoconferencia que dio Rosa en la primera edición, donde está toda la presentación completa. Dado que, bueno, tuvimos problemas ahora tecnológicos que no sé tampoco cómo resolver, la verdad. Y lo que planteo más bien, Rosa, Rubén, entonces sería, perdón, Rubén, sería entonces, ¿podríamos colgar el primer video? ¿Sería factible? sí, yo creo que es lo mejor, porque ahí está la presentación completa de Rosa, no abordó esta última Ok, parte. Simplemente creo que es de eso. ok, Y así ok, no hay problema, Rubén. quienes se han conectado hoy, bueno, podrán tomar desde el punto hasta donde hemos quedado con Rosa y revisar ese video. Creo que así podemos solucionar. Y así aprovechamos, finalmente creo que has dado una panorámica bastante amplia ya y has llegado digamos, a la parte estructurante y urbanística del plan. Y efectivamente queda solo por fuera esto de los instrumentos de gestión, que es lo que querías abordar, pero que bueno, que está en tu otra presentación. Lo que te propongo es, bueno, hay unas dos consultas que están relacionadas de alguna manera, relacionado al patrimonio cultural, digamos. Por un lado, Iván Guillén preguntaba si existen polígonos patrimoniales en el caso de Puerto Viejo y cómo se analizaron los temas de patrimonio arquitectónico y cultural. Y esto también está relacionado con una consulta que hacía Magdalena Álvarez, si es que puede ser considerado PIT al tema del patrimonio cultural justamente, o más bien como un plan complementario. No sé si en el caso de Puerto Viejo tuvieron estos elementos y si quisieras comentar. Sí, nosotros hay dos de patrimonio, hay como dos niveles. No sé si está bien dicho así. Tuvimos un polígono de intervención territorial que va asociado a la... No, no era polígono de intervención territorial, perdón. Es una zona delimitada como protección patrimonial porque están las ruinas del Cerro Jaboncillo. No es un polígono como tal. El polígono está dentro, o sea, esta zona pertenece a un polígono de un núcleo urbano, de una zona que es Picuasá, que es marginal y que requiere una integración. Entonces estaba delimitado, pero no es como un polígono como tal, porque pertenece a un ámbito más grande, en realidad. Y luego teníamos en el centro un catálogo en el centro de la ciudad, hay edificios que están catalogados como patrimonial artístico y lo que se hizo en normativas anteriores, y lo que se hizo fue incorporarlo. O sea, no dio tiempo ni a revisarlo, yo creo que lo más razonable es revisarlo y incorporarlo. Sí, mi opinión personal, o sea, desde luego no hicimos un PIT ¿por qué no? Porque o sea, en principio el patrimonio, a no ser que sea, lo estoy pensando en Cuenca, por ejemplo, dependiendo de la ciudad, nuestra ciudad en realidad tenía puntos localizados dentro de un ámbito más grande que a lo mejor la estrategia es distinta. Tenemos por cerrar, el catálogo de los edificios patrimoniales dentro del centro, pues bueno, a lo mejor como un plan sectorial de recuperación del patrimonio artístico de Puerto Viejo,
vinculado al centro, vinculado a la reactivación del centro, pero pertenece a un ámbito mayor que tiene una estrategia de reactivación económica. Vale, muchas gracias. Sí, y no sé si hay más inquietudes, comentarios, los pueden formular, y creo que quizá también aportando un poco a esto que menciona Rosa, me parece que efectivamente la demarcación de polígonos siguiendo la Lotus en principio son zonas. Dependiendo si el patrimonio cultural tiene una representatividad territorial que puede ser demarcada como un polígono, podrá ser un polígono con un tratamiento especial, particular, específicamente. Pero si, como en el caso de Puerto Viejo, son puntos, digamos, que están más bien, digamos, incrustados en el tejido urbano más amplio, efectivamente quizá el tratamiento es distinto. En el caso de, y creo que lo conversamos en otras ocasiones, en los casos en los cuales no necesariamente sea patrimonio arquitectónico, sino más bien temas vinculados, como lo que tú decías, este cerro, yo imagino que sí podría ser definido como polígono siempre y cuando vaya a tener un anclaje normativo que sea competencia local. Si no está dentro de la competencia local, porque es un territorio, digamos, regido por el ámbito nacional, quizá no necesariamente. Hay una mano levantada de Gina Rivera. Te escuchamos, Gina. Buenas tardes, muchas gracias. Rosa, gracias por la presentación. Creo que es muy clara y al menos en el caso de Cuenca, yo soy técnica del Plan de Uso y Gestión del Suelo de Cuenca, ¿no? Entonces, creo que compartimos algunas cosas muy similares en cuanto al planteamiento. En lo que quería hacer una consulta es respecto del polígono industrial que se mostraba, ¿no? Que bueno, era una mezcla de varios usos, pero digamos que estaba ahí dentro de ellos el industrial. Entendí yo que se planteaban unos estándares diferentes obviamente de la ciudad en general para este tipo de usos que claro ya son un poco más complejos y que requieren otro tipo de tratamiento. Es así, se planteaba así dentro de ellos que estos deban cumplir unos estándares adicionales, digamos, en temas de infraestructura, porque digamos que nosotros hemos manejado como condiciones de funcionamiento que, por ejemplo, previo a establecerse la industria ahí deba cumplir con anchos de vías, con el tema de la infraestructura. Entonces hemos puesto, pero como condiciones de uso, más no como estándares, no sé ahí cómo lo realizaron. Y en función precisamente a esto de los estándares, ya hablando en general para los polígonos, ya sea residenciales, etcétera, ¿cómo se gestionaría? Esto es lo que nosotros hemos tenido todavía, digamos que un problema en el tema de comunicación, ¿no? Si el COTAD, y es un poco lo que se maneja, digamos, los constructores aquí, ¿no? Y nos dicen, el COTAD nos pide hasta el 35% porque los estándares sobrepasan estos porcentajes. Se intenta explicar que estamos hablando de porcentajes distintos, ¿no? Pero ha sido complicado, digamos, por ahí. Todavía igual no hemos tenido ejemplos prácticos en los que podamos efectivamente aplicar estos estándares, pero quisiera saber si es que ustedes han avanzado por ahí, cómo les ha ido un poco en la experiencia. Una pregunta, Gina, Sí. por entenderte, Gina, de la última, ¿vosotros habéis aplicado estándares con porcentajes distintos a los que dice el COTAD? Sí, efectivamente, nosotros tenemos, digamos que nuestros estándares sobrepasan ese 30%, ese 35% que nos dice el COTAD. Por ejemplo, el dato que sumamos, bueno, en algunos casos se trabaja con porcentajes, en otros casos, como está el tema de áreas verdes, con metros cuadrados por habitante. Pero, claro, Vale. nosotros incluso se trabaja los estándares por polígono de intervención. Vale, una cosa es el estándar y otra, el estándar que uno decide como planificador, de acuerdo sobre todo a la realidad de la ciudad. El estándar con el que decidimos ordenar el suelo, 14 metros cuadrados por habitante para área verde, nosotros 6 metros cuadrados por habitante en equipamientos. Vale, ese es nuestro estándar, que te contesto a la primera pregunta, lo mantuvimos igual en las áreas de industrial. Y ahora vuelvo otra vez a esta primera pregunta. Respecto al estándar, podrá ser el que quieras, pero la cesión no puede superar el 35% por ley. Y en la Lotus tampoco lo permite. Entonces, no sé, en principio, si estáis intentando que aporten más, entiendo que estén diciendo, se estén resistiendo como urbanizadores. A nosotros se nos resistían
no solo la cesión, porque esa más o menos empezó a lograr, sino la ejecución de las obras. Porque cómo van a construir todas las obras, ¿no? Y bueno, pues lo que les iba a contar ahora es un ejercicio de equilibrio de cargas y beneficios, porque sí que pueden llegar a dar los números, pero depende del beneficio constructivo que tengan. Pero bueno, ese es otro tema. El COTAD limita la cesión gratuita de suelo al 35%. Y eso es una regla. Si tú tienes un estándar que supera ese porcentaje, será problema de gestionarlo de otro modo, creo, ¿eh? Y Sí, también las unidades de actuación urbanística, la gestión de las unidades de actuación urbanística, que yo no lo comparto, no estoy muy de acuerdo, pero la ley dice que en ese reparto de cargas y beneficios que se hará ya, específicamente por unidades de actuación, tampoco podrá superar el 35%. No sé si esto te ayuda, pero el estándar es una cosa y otra cosa es la regla de cesión en base a una cantidad de superficie de sistemas. No sé si... Sí, Perdona. sí, efectivamente era por ahí, ¿no? Claro, nosotros marcamos los estándares que de hecho se plantean a nivel de polígono de intervención. Entonces, digamos que claro, ni por más sesión que, digamos, lo den los proyectistas, ¿no? Capaz y en ese caso, por más que lleguen incluso al 35, porque la ley nos dice entre el 15 y el 35. Digamos que en muy pocos proyectos se llega al 35. Casi la mayoría en Cuenca llegan al mínimo, que es el 15. Entonces, con ese porcentaje de cesión no podremos cumplir los estándares porque, de hecho, gestionar el suelo es lo que se busca, ¿no? Y es tal vez la debilidad. Entonces, en ese caso, claro, nosotros también efectivamente tenemos pensado que precisamente ahí los instrumentos de gestión son los que nos van a permitir ir cubriendo esa cesión del suelo que los proyectistas no lo van a poder dar y nosotros legalmente tampoco lo vamos a poder exigir. Entonces, quería saber efectivamente cómo se está haciendo este cruce entre, claro, los instrumentos, entre la concesión onerosa, cómo se gestiona incluso esta concesión onerosa para ir cubriendo estos estándares que con la simple cesión del suelo no se van a llegar. Con la simple cesión del suelo no se llega y con la concesión onerosa nosotros no nos atrevimos a colocarla, también por recomendación de la cátedra, porque no estaba, o sea, tiene que haber un contexto cultural preparado para ello. Entonces lo que hicimos fue decir que en determinados lotes para equipamientos o cuando hay un cambio de uso, por ejemplo, que se le quiere dar un mayor aprovechamiento para construir un local, o sea, un edificio comercial, si se diera el caso, que ahí, por encima de la mínima, se podrá la concesión onerosa, pero no llegamos a hacer el cálculo, que es la última diapositiva que quería mostrarles, es cómo calculamos los recursos que iba a generar el plan. Esto no había una hipótesis que pudiera, o sea, una hipótesis realista para poder decir, bueno, por concesión onerosa ganaremos tanto, pero sí calculamos los ahorros por cesión. Y si respecto a la cesión, si ceden suelo para áreas verdes o equipamientos dentro del predio que están lotizando, puede que coincida con la localización de tus áreas verdes, de tus sistemas, sí o no, dependiendo. Entonces, para que puedan cederse donde están localizados en el plan, habría que delimitar unidades de actuación urbanística. Y eso es por gestión, pero en el tiempo. Es muchísimo más largo. Por eso nosotros lo que hicimos fue las piezas grandes de una determinada entidad para áreas verdes y equipamientos serán expropiadas. El método de siempre. Pero en cambio no habrá que expropiar vías, porque se hizo el estudio de que en ese sector, en ese ámbito de PIT que les estaba mostrando, habíamos pensado colocar que se cedería siempre el 35% en vías. Luego no fue aceptado, porque el COTAD habla de predio a predio. Y luego vuelvo a lo de al SIAL, los polígonos de expansión. A ver, nosotros tenemos el uso principal industrial en un polígono de expansión urbana.
Es decir, que será un área que, una vez aprobado el plan, se habrá de incorporar pronto, habilitar e incorporar pronto a la ciudad. Pero es un suelo rural de expansión urbana. En los suelos rurales de expansión urbana, las fichas, los contenidos de las fichas decían cómo se desarrollarán después esos polígonos. Marcábamos solamente los ejes de las vías principales. Entonces, como tampoco nos daba tiempo, será el plan parcial el que determinará anchos de vías para un uso industrial, y ese uso industrial, la delimitación del lote mínimo, porque tampoco sabíamos cuánto iba a ser un lote mínimo para localizar todo el aparato logístico que se necesitaba, y entonces eso lo desarrolla en plan parcial. Y mantuvimos las áreas verdes, o sea, los estándares de áreas verdes de equipamientos, los mantuvimos porque como eran ya suficientemente altos para toda la ciudad, pues ahí no revisamos nada de eso. Pero sí hubiera estado bien a lo mejor poder llegar a hacer esa reflexión, ¿no? No sé si contesto. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Hay dos preguntas también relacionadas que están vinculadas a algo que también ha salido reiterativamente en todas las presentaciones, que está relacionado sobre todo al lote mínimo rural, Rosa. No sé si en el caso de Puerto Viejo, los criterios para la definición del lote mínimo no en zona urbana, sino rural, y para los procesos de fraccionamiento, ¿tuvieron algún criterio que pueda ser orientador para otros municipios? Sí, bueno, no sé si es orientador, tuvimos un criterio donde había asentamientos dispersos que no formaban recintos siquiera, o sea, distinguimos los recintos que no eran suelo urbano, pero que eran 4 o 5 casas con una vía, los distinguimos como recintos, y ahí, como había un grupo de familias, y también he de decir que por presiones políticas se admitió un lote mínimo de 200 y pico, que es casi de 300, que es casi similar, estará en la diapositiva y ahora lo tengo que buscar por aquí, es casi igual al de las de las cabeceras rurales. Entonces, bueno, este fue un criterio que no sé si es muy sugerente. El otro, en cambio, es más interesante, es decir, que hay ciertas zonas de casas asociadas a las unidades productivas que son más grandes, que están próximas a esas unidades productivas grandes, pero que también, pues bueno, son casas dispersas. Entonces ahí lo que hicimos fue poner una unidad de 1000, me parece que eran lotes. Bueno, se observó, se hizo en base al catastro, en base a buenas prácticas de otros lados, el equipo iba investigando, iban sugiriendo esto. Y lo que sí que se hizo fue, en aquellas zonas de producción agrícola, limitar a la unidad mínima productiva que estableció la ley de tierras a 20.000. Ahí sí que se preservó y bueno, no teníamos mucho problema de fraccionamiento. Al momento de la redacción del plan no lo vimos. Entonces, bueno. Gracias, Rosa. Sí, bueno, y hay una pregunta adicional, pero creo que está de Paul. Dice, en un cantón pequeño como Puerto Quito, con menos de 3.000, existen definidas zonas consolidadas en proceso de consolidación y de protección. Y pregunta si es que es posible sugerir cuántos PITs se recomendaría realizar, pero creo que eso va a depender mucho de cada territorio. No sé, igual, Rosa, si lo quieres comentar. Nosotros Ay, me encantaría poder ayudarte con las superficies de las cabeceras rurales de Puerto Viejo. Las puedes ver en Google. Digo, si quieres hacer una equiparación con cómo hizo Puerto Viejo. Las cabeceras rurales del cantón Puerto Viejo se asociaron a polígonos de intervención territorial. Pero a mí me resulta más interesante esto que acaba de decir de hay procesos de consolidación. Está consolidación y procesos de consolidación. Que reflexionen si ese proceso de consolidación es más bien un proceso de urbanización. Porque la consolidación, que es cuando ya hay que definir qué es consolidación, el municipio deberá definir cuáles son los servicios que permiten considerarlo consolidado y ocupado, y luego distinguir. Nuestros criterios eran estos, es decir, qué zonas homogéneas de características. O sea, nosotros distinguimos hasta una trama, por ejemplo, había zonas que podían haber sido la misma zona homogénea, pero resulta que la trama urbana, la subdivisión de lotes,
cambiaba y estaba dividida en dos zonas que eran igual realmente, incluso en tipología edificatoria y tipo de población, estaban separadas por una vía que la cortaba en diagonal y que marcaba como una diferencia. Realmente eran dos, o sea, en la vida urbana, o sea, caminando, veías que eran dos sitios distintos. Entonces los separamos por esa razón morfológica y de trama. Pero había otras zonas que estaban juntas porque eran áreas de influencia de un proyecto estratégico. Entonces, alrededor del aeropuerto hay una zona que está menos ocupada, la zona norte, de la zona sur, que, bueno, pues que es una urbanización un poco como de menor calado. Pero forman parte del mismo polígono de intervención porque van a ser como influidas, absorbidas en una intervención potente de transformación urbana que es la del aeropuerto. O sea, digo esto como... O sea, ellos tendrán que reflexionar en su territorio. La ley dice solo zonas homogéneas por tipos de población, por cultura, pero y por paisajes, unidades de paisaje, efectivamente, paisaje urbano, todo esto en las unidades biofísicas, pero nosotros añadimos los tratamientos urbanísticos, es decir, los niveles de urbanización, y añadimos los proyectos. Y también es que lo que me pareció interesante, Rosa, que mencionabas para la definición de PIT, el ámbito de colaboración. Es decir, esto de zonas de homogéneas, ¿no? Por homogeneidad y porque comparten un ámbito de colaboración. Es decir, comparten una normativa, algo que puede establecer los mismos criterios. Así es. Sí, efectivamente, y creo que yo coincido, si bien es cierto, digamos, puede ser orientador revisar cómo en otros cantones establecieron, creo que sobre todo el establecimiento de PITs específicamente, dado que a eso se vincula tanto tratamientos como aprovechamientos, sí deberá responder mucho a la lectura específica territorial que cada municipio establezca, tanto desde el punto de vista morfológico, urbanístico, pero también paisajístico y de servicios, para medir cuál es el nivel en el cual está cada uno de estos ámbitos. Sí, vale, solo que, Rubén, el aprovechamiento urbanístico total, o sea, el de la edificabilidad general máxima, la asociamos nosotros en Puerto Viejo a los polígonos de intervención, pero no necesariamente. O sea, puede haber un gran polígono de intervención con ámbitos más pequeños donde se les asigna aprovechamientos. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Hay dos preguntas más y con esto te prometo cerrar, si te No, parece. a mí me siento fatal porque no esto No sea... te preocupes, pero bueno, No os estamos preocupéis. cerca de las 2 horas. Hay una pregunta de Jacqueline Rivera que menciona, en mi cantón existe infinidad de lotizaciones sin servicios dentro del límite urbano. Creo que es bastante común de otros cantones también, pues puede ser ilustrativo. ¿Qué tratamiento se debería aplicar en estas zonas y qué instrumento es el más adecuado para movilizar o motivar su desarrollo? Creo que algo mencionaste en tu presentación también. ¿Esos lotes sin servicios están dentro del suelo urbano o en zona rural? En suelo urbano. En suelo urbano. En suelo urbano. En suelo urbano. O sea, es que hay más, o sea, nosotros estos días reflexionábamos que el tratamiento, más allá del tratamiento, un suelo lotizado, dependiendo del nivel de subdivisión que tenga, es muy difícil después hacer plan. O sea, que se puede considerar, o sea, el profesor decía una vez, podría considerarse incluso ya consolidado, porque por dónde metes una vía, si ya, y mucho más si está edificado. Lotizado sin servicios es una cosa, lotizado y edificado, pues normalmente cuando edificas ya tienes algún servicio metido, pero lotizado sin servicios, por ejemplo, es un proceso de urbanización y edificación. Según los tratamientos de la Lotus. El tratamiento de la Lotus no dice urbanización en suelo urbano consolidado. No, aplica, digamos, desarrollo a los que no están todavía consolidados, lo que vincula, pero efectivamente, y esto lo conversábamos con Joseph el día lunes, si bien es cierto, están establecidos unos criterios para los tratamientos, unas definiciones, digamos, que son estas grandes categorías que da la Lotus, cada municipio puede plantear unos tratamientos específicos, que es lo que tú has dicho, en el caso de Puerto Viejo, ¿no? Yo creo que más que preocuparse de verdad que por el tratamiento, que también, que hay una cuestión de base, o sea, anterior, que bueno, todavía hay tiempo para la formulación de los planes, en mi experiencia, creo que merece la pena reflexionar bien
sobre si vamos a considerar ese suelo lotizado sin servicios como urbano consolidado o no consolidado. Es decir, que el municipio defina, bueno, también depende de la dimensión del municipio, pero que el municipio defina qué servicios son los necesarios para considerarlo consolidado. Porque luego después es necesario gestionarlo. Y la ley, es que les diría el artículo para que ustedes se la lean, pero no puedo ir buscando. La ley dice que el suelo urbano que está no consolidado deberá de desarrollarse con unidades de actuación. Y eso significa equilibrio de cargas y beneficios. Y eso no se conoce tanto en Ecuador y menos en un municipio pequeño. Entonces, luego dicen que los municipios pequeños, me parece que es en el artículo 70, que los municipios menores de 20 y 77, en el 77 dice que los municipios que sean menores de 50.000 habitantes, que igual es el caso de esta persona que pregunta, no tienen por qué aplicar los instrumentos de gestión de suelo. Pero luego dice que tendrán que establecer los mecanismos para que haya un reparto equitativo de cargas y beneficios. Entonces a mí me parece que se lo pone más complicado porque se tienen que inventar algo que, bueno, podría estar en la línea del artículo 424, ¿no? Pero se tienen que inventar algo ellos dentro de la ley para hacer ese reparto, con lo cual al final yo si fuera un municipio pequeño diría, por lo menos me guío por los instrumentos que ya me están dando, ¿no? Vale. Hay una última que es de Elizabeth, dice, Puerto Viejo tiene 5 centros poblados. ¿Esos centros poblados son rurales? No sé. 5 centros poblados que estaban muy próximos creo que los consideramos urbanos. Estaban considerados como urbanos porque estaban muy próximos a las cabeceras rurales e incluso a la cabecera cantonal. Entonces se consideró solo urbano. Ok. Muchas gracias, Rosa, por... Perdón, me da la tranquilidad que está grabado en la otra. Sí, no, está grabado en la otra, seguramente igual, bueno, a través de, todavía nos quedan unas semanas de conversación y se aclararán también algunos elementos con las otras exposiciones que están previstas, del caso Cuenca y demás. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Gracias a vosotros. Y nada, seguimos en contacto, gracias a quienes se han conectado y continuamos el día viernes con la siguiente exposición para ver el caso Cuenca y así ir complementando algunos elementos. Muchas gracias, Rosa. Saludos. Muchas gracias, Rosa. Creo que esto tienen que desconectar ustedes, yo no voy a poder. Vale, ya cerramos la sesión. Saludos, chao Magdalena, chao. Chao, Rosa. Chao, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.